Hola, bienvenidos a una clase más de neurología. Yo soy Mariana Wood y hoy les voy a acompañar en el tema de ACV. El accidente cerebrovascular es definido primeramente por una interrupción del flujo sanguíneo, ¿sí?, que ocurre de manera súbita, ¿sí?, y resulta en un déficit neurológico focal. Entonces, puede ocurrir de dos maneras. Puede tener un accidente cerebrovascular de tipo isquémico, que ocurre en 85% de los casos, que el mecanismo va a ser la oclusión arterial, oclusión. Y esto puede darse por diversos fenómenos, diversas patologías, como por ejemplo la aterosclerosis, que se desprende de un vaso y entonces viaja en forma de émbolo y obstruye el flujo sanguíneo. Entonces, un fenómeno ateroembólico puede ser cardioembólico cuando estos émbolos vienen del corazón, muy común en pacientes con fibrilación auricular. También puede ser de causa lacunar o microangiopática. Esto es una ACV que no ocurre a nivel de grandes vasos, sino que a nivel de las perforantes del corazón, del cerebro, ¿bien? Es más frecuente en adolescentes, en pacientes jóvenes, y siempre hay que buscar antecedentes de uso de sustancias por el uso de cocaína. Hay otras causas también, por ejemplo, la vasculitis, la hipercoagulabilidad, pacientes con cáncer, por ejemplo, etc. Y después tenemos el otro tipo, que es el tipo hemorrágico, que corresponde a 15% de los casos, que el mecanismo va a ser directamente una ruptura vascular. Y eso, ¿por qué es importante? Porque es una emergencia, además el ACV también es una emergencia, el isquémico, pero nosotros lo que vamos a ver va a ser una extravasación de sangre. Entonces, por más que nosotros no podemos definir si es un ACV isquémico o hemorrágico, por la clínica nosotros podemos pensar y sospechar un poco más cuando tenemos la clínica de hipertensión endocranial. ¿Y eso por qué? Porque, bueno, extravasó sangre en una caja dura que es la bóveda craneal, el cráneo. Entonces tenemos un aumento del contenido con un continente del mismo tamaño. Entonces, con más líquido en un ambiente, una caja cerrada, nosotros tenemos un aumento de la presión, ¿sí? Yo ya empecé a hacer cagaditas con esto, pero está bien. Entonces va a tener un aumento de la PIC. Bien. De entre las causas puede ser por la hipertensión, que es un factor de riesgo también. Uno de los principales puede ser un hematoma subaracnoideo, pensar en trauma, paciente que, bueno, estaba en su casa y se cayó. Pensar esto si viene con la clínica, aneurismas y malformaciones. Como hablamos de la hipertensión como factores de riesgo, nosotros ahora hablaremos de la clasificación, que existen factores de riesgo que son modificables, o sea, nosotros podemos actuar de manera de una prevención primaria, y también, bueno, si la persona ya padeció de un ACV, podemos actuar de manera de la prevención secundaria. Pero son factores que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el paciente con hipertensión arterial, paciente tabaquista, hacer una cesación tabáquica, preguntar si tiene interés de dejar de fumar, hacer una buena, digamos, una buena propaganda de los beneficios de dejar de fumar. Pacientes con diabetes, dislipemias, abuso de sustancias, se ocurren del ACV microangiopático, que es por cocaína, pero también están otros, alcohol, etc. Y tenemos los no modificables, que a pesar que nosotros no podemos hacer muchas intervenciones, está bueno tener en cuenta por pensar a nivel del paciente. Por ejemplo, pacientes con mayores edades, sexo masculino, antecedente familiar de ACV, o entonces un paciente que ya tuvo una ACV o que ya tuvo un AIT previo. El AIT es un accidente isquémico transitorio. Hay una diferencia con el ACV, es que la duración de los síntomas es menor a 24 horas y no hay una repercusión a nivel de la resonancia magnética, o sea, no vamos a ver secuelas. ¿Y cómo identificamos el ACV? Bueno, nosotros hay un acrónimo que se llama FAST, que nos dice rápido, ¿no? Que lo que nosotros buscamos ahí
es identificar un ACV de manera rápida, ¿sí? Para podemos actuarnos. Es lógico que cuando una persona tiene una obstrucción de sangre y nosotros pensamos en ACV, hay un montón de exámenes que podemos hacer. El examen físico neurológico tarda entre 40 a 1 hora aproximadamente para hacerlo, porque hay que hacer la exploración de todos los pares craneales, hay que hacer la exploración de los tonos, de la sensibilidad, etc. Pero la idea del acrónimo FAST es hacer de manera prolija y rápida, porque el tiempo, seguro ya escucharon esta frase, el tiempo es cerebro. Entonces, cuanto más rápido actuamos, más chances hay de salvar el cerebro del paciente. Entonces, el acrónimo significa Face, Arm, Speech and Time. ¿Y qué vamos a evaluar? Bien, la fase, el rostro, el brazo y el habla. Y el tiempo va a ser relacionado a la conducta. Ya vamos a hablar sobre esto. Entonces, ¿cómo identificamos? Bueno, a nivel de la fase, nosotros pedimos al paciente que sonría, que infle los cachetes, que cierre los ojos, fruñe las cejas, etc. Si la mitad superior de este paciente está normal, pero si la mitad inferior lo ve paralizada, nos indica que hay una parálisis del séptimo par craneal, que es el facial, pero a nivel central y de manera contralateral. ¿Qué significa todo esto que decimos? Bueno, cuando nosotros hablamos de parálisis facial, nosotros tenemos que tener en cuenta que existe la parálisis facial central y la periférica. Lo que pasa es que los músculos que están en la hemicara superior son inervados de los dos lados, de los dos hemisferios de nuestro cerebro. Entonces, si hay una lesión a nivel central de este lado, todavía el otro hemisferio va a estar compensando. Entonces, los músculos de ahí van a estar conservados su movimiento. Ahora, la parte inferior de nuestra cara, no hay una inervación de los dos hemisferios, es solo de un lado y del mismo lado. Entonces, va a tener una parálisis. Puede ser periférica y puede ser central, va a estar paralizado. Pero a nivel central va a estar conservado si es central. Entonces, cuando tenemos una parálisis facial central, nosotros vamos a tener la hemicara inferior paralizada del lado contralateral de la lesión. ¿Sí? Ahora, si es periférica, va a ser de toda la hemicara del lado ipsilateral. Después tenemos los brazos. Los brazos nosotros vamos a identificar un déficit motor. Entonces nosotros pedimos al paciente que levante ambos brazos y con las manos en supino y que cierre los ojos. Si uno de los miembros cae o él no puede hacer este movimiento, nos indica que hay un déficit motor. Entonces es una sospecha más que es una ACV. Y después tenemos el speech, el habla. Entonces nosotros pedimos al paciente que hable frases cortas, como por ejemplo, el cielo está azul o el flan tiene frutillas y frambuesas. ¿Sí? Ahí nosotros lo que hacemos es evaluar si el paciente está hablando bien, y si no está, nosotros estamos enfrente a una afasia o una disartria. La afasia tiene que ver con cuando pedimos al paciente para hablar, saber si el habla es fluida o no fluida. Entonces, si el habla es fluida pero incoherente, nosotros estamos frente a una afasia de Wernicke. Eso significa, si agarran a la lapicera y le pregunto ¿qué es esto?, el paciente va a decir, la botella es rosada y no sé, no me vio nada, estoy mal en creatividad. La botella es rosada y yo tengo 7 años. Ahora, si agarramos esta misma lapicera y le pregunto ¿qué es esto?, él me dice o sea, está intentando decir lapicera, pero le cuesta hablar. Y lo va a ver que el paciente está frustrado. O sea, va a ser un paciente que tiene la conciencia de lo que es, pero tiene una habla no fluida y es con esfuerzo. Y ahí estamos enfrente a un paciente con afasia de Broca. Si no tiene los dos, nosotros llamamos de afasia global, y también existe la de conducción, que es un poco más complejo definirla a partir de un examen físico. ¿Y por qué hacemos justo este acrónimo FAST? Porque básicamente lo que hacemos es una correlación clínico-anatómica, y lo que estamos evaluando es lo que pasaría
si tuviéramos un ACV a nivel de la arteria cerebral media. ¿Por qué? Porque es la arteria más afectada. 70-75% de los casos del ACV se dan por la arteria cerebral media. ¿Y por qué eso? Porque es la arteria que recibe el flujo directo de la carótida interna y también la que riega el territorio cortical más extenso. Entonces, la arteria cerebral media va a irrigar la corteza frontal lateral, la parietal, temporal, ínsula, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estamos evaluando la parte motora, pidiendo para el paciente levantar el brazo, estamos evaluando la parte del habla, evaluando Broca, Wernicke, etcétera. Y las manifestaciones clínicas típicas de la arteria cerebral media va a ser la hemiparesia brachiofacial contralateral, la afasia y la apraxia. La apraxia nosotros no hablamos, pero es la incapacidad de realizar un movimiento voluntario a pesar de tener la fuerza y el tono. Es como si fuera la afasia de Broca, pero para el movimiento. O sea, el paciente quiere hacer, tiene la conciencia, pero no puede hacerlo. Y tenemos que hablar también del tiempo, que era la última partecita del FAST. Y lo que evaluamos acá. Bueno, nosotros decimos que la definición de la ACV va a ser la interrupción del flujo sanguíneo de manera súbita que va a generar déficits neurológicos, ¿correcto? Entonces acá lo que nosotros hablamos es de la instalación súbita. Entonces lo que tenemos que preguntar al paciente es ¿cuál fue la hora exacta del inicio de los síntomas? Y muchas veces este interrogatorio tiene que ser dirigido porque el paciente no está en condiciones. Entonces lo que tienen que preguntar es cuál fue la última vez que la persona fue vista sin los síntomas. Porque la respuesta lo que nos va a definir es la ventana terapéutica para la trombolisis. Aquí escribí trombosis, pero es trombolisis, por amor a Cristo, trombolisis, que va a ser el gold standard del tratamiento de un ACV isquémico, ¿ok? Y esta ventana es menor a 4 horas y media. Entonces es muy importante saber la hora exacta porque la conducta no es a partir del momento que el paciente llegó al hospital, sino que cuando comenzó los síntomas. El paciente nos dijo, o la persona que estaba, que empezó 2 horas. Nosotros tenemos que confirmar esto. Y nosotros lo confirmamos a partir de una neuroimagen. Entonces, la neuroimagen que nosotros utilizamos de entrada es la tomografía computadorizada sin contraste. ¿Y por qué la TAC? Porque lo primero que tenemos que hacer es descartar una hemorragia. Y para la hemorragia una TAC no sirve. Es rápida, es más barata que una resonancia y por lo general es el método más fácil que tenemos en cualquier lugar. Entonces lo que hacemos es pedimos una TAC y lo que vamos a ver si un paciente tiene un ACV hemorrágico es una zona hiperdensa, ¿sí? La zona hiperdensa nos dice que hay sangre, entonces la trombolisis directamente es absolutamente contraindicada y tenemos que tomar toda la conducta de un ACV hemorrágico que no estamos abordando en este video. Después, ahora, si el paciente viene, nosotros sacamos la TAC y está normal, ¿esto significa que el paciente no tiene un ACV? No. Un resultado normal en las primeras horas es esperado en un ACV isquémico, ¿sí? Lo que nos permite ahí es descartar la hemorragia, que la conducta es otra, la trombolisis no se hace. Ahora, si viene un paciente con una TAC que no tiene nada de lesión, bueno, puede ser que haya un ACV. Y lo que nosotros pedimos es una resonancia magnética con difusión, ¿sí? Con difusión. DWI es la difusión o resonancia magnética protocolo stroke. Pero puedes llegar a tener una cierta pregunta una vez u otra, pero ¿por qué no se ve la isquemia en una TAC? Ahí volvemos a la diapo anterior. Bueno, básicamente, inicialmente en una isquemia, el problema es metabólico, no es estructural. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, tenemos la oclusión arterial. Si se ocluye la arteria, se ocluye el transporte de la sangre, entonces se corta el aporte del oxígeno y de la glucosa. No teniendo oxígeno y glucosa, hay una falla energética, entonces la neurona no puede producir ATP. Si no hay ATP, hay una falla a nivel de las bombas
de iones. Entonces la bomba sodio-potasio ATPasa no está funcionando. Y si no está funcionando, el sodio que antes estaba afuera empieza a entrar adentro de las neuronas. Y este sodio arrastra agua. Entonces, si arrastra agua, nosotros vamos a tener un edema de carácter citotóxico. El edema citotóxico, como había dicho, es un problema metabólico. Entonces, no va a alterar la densidad del tejido lo suficiente para ser detectado un ataque. Por eso, el segundo paso del protocolo es hacer una resonancia magnética. Y ahí lo que vamos a ver es un movimiento de agua que no está pasando. Entonces, la resonancia magnética con difusión, lo que nosotros vamos a ver es una restricción de la difusión. Entonces, lo que vamos a ver es una imagen hiperintensa, una imagen brillante, ¿sí? Voy a contarles algo, no está en las diapositivas, pero el protocolo stroke en general nosotros hacemos 3 takes, que queda un poco más prolijo, digamos, en el diagnóstico. Entonces, nosotros tenemos la resonancia con difusión, nosotros vamos a tener una resonancia con ADC y una flare. La flare es la T2. Entonces, lo que pasa, nosotros vamos a ver en la primera una restricción de la difusión, entonces vamos a ver una imagen hiper intensa. Ahora, en ADC lo que vamos a ver va a ser la misma lesión, pero de manera hipointensa, más oscura. Entonces ahí confirmamos bien que está tratándose de un ACV. Y después tenemos flare. Flare lo que nos va a indicar es cuánto tiempo pasó. Porque en un ACV agudo no se ve nada en flare. Pero pasados las 6 horas, nosotros vemos una lesión. Y esta lesión se ve hiperintensa igual que en la difusión. Entre las 4:30 y 6 horas se empieza a visualizar algo, pero todavía no es algo tan estricto. Entonces, flare nos va a servir para saber si las personas que hicieron el interrogatorio, el tiempo que ellos dijeron que la persona tuvo el ACV coincide con la imagen. Porque puede ser, en un momento de nervios, la persona no empezó a 2 horas, pero pasó mucho más tiempo, pasaron 4 o 5 horas. Entonces, cuando tú haces las tres imágenes, en flare va a empezar a aparecer, va a empezar a dar cierta sombra, un poquito más de hiperintensidad, un poquito más claro. ¿Se entiende esto? Bien, seguimos. Si no se entienden, mándame en los comentarios que intento explicar un poquito mejor o con imágenes. ¿Y qué puede pasar si, por ejemplo, sospechamos mucho de un ACV, pero la resonancia viene normal? Bueno, puede ser que sea un ACV demasiado precoz, o sea, la lesión es tan temprana, o puede ser que la lesión es tan pequeña que aún no es visible. Pero si sigues sospechando, tú puedes repetir esa resonancia magnética pasado 30-60 minutos. O puede ser que estamos tratando de un AIT, ya les había dicho que era, que el ataque isquémico transitorio, en que los síntomas neurológicos se resuelven menos de 24 horas y no hay secuelas en la resonancia magnética. O puede tratarse también de un imitador, o sea, otras condiciones que pueden simular un ACV, como el caso de las confusiones, la hipoglucemia, la migraña, hiponatremia, etc. Y también podemos pedir un laboratorio. El laboratorio sirve para evitar errores y descartar los imitadores, como les había dicho, puede ser una hipoglucemia, puede ser una hiponatremia, puede ser una sepsis. Entonces ahí descartamos y no hacemos el tratamiento, la trombolisis. También nos sirve para habilitar o contraindicar la trombolisis, porque la trombolisis hay algunos parámetros que la contraindican, no voy a entrar en detalles acá, pero puede ser que este paciente no esté apto para hacerla y hay que hacer otra conducta en vez de la reperfusión. Y también podemos buscar causas y factores de riesgo. Esto no está inicial, es más para después iniciar la prevención secundaria, que es lo que había dicho sobre los factores de riesgo modificables, y también entender la etiología, ¿sí? Hablando de la trombolisis, no se olviden que el tratamiento es el tratamiento estándar, gold standard para la reperfusión, y el tiempo, la toma de decisión es hasta 4 horas y media desde el inicio de los síntomas. Repito, inicio de los síntomas, no de cuando llega al hospital. Y sobre la presión arterial en el isquémico, nosotros no bajamos la presión arterial.
Explico esto porque puede ser un poco contradictorio, ya que es un factor de riesgo y probablemente puede ser una de las causas de ACV. Cuando el vaso está ocluido, el cerebro va a seguir necesitando flujo sanguíneo, porque a pesar que hubo un infarto, hubo muerte neuronal, parte de las neuronas que están alrededor, que nosotros llamamos de zona de penumbra, todavía siguen vivas y necesitan la perfusión, necesitan que llegue oxígeno, que llegue glucosa, que se llegue sangre. Entonces, nosotros necesitamos de la presión arterial sistémica para mantener el flujo y perfundir esta penumbra. Entonces, si nosotros bajamos bruscamente esta presión, puede ser que haga un super hipoflujo y mate el área que sería recuperable. La regla clara sobre la presión arterial va a ser no tratar la presión arterial, salvo que sea mayor a 220-120, o entonces si el paciente va a hacer la trombolisis, pero eso tiene que ver más con la conducta. Nosotros tampoco vamos a abordar acá tanto sobre esta información. Pero el hecho es que nunca debemos reducir la presión de forma brusca. Y si el paciente tiene mayor a 220-120, nosotros bajamos solo un 15% en las primeras 24 horas, no más que esto. Y para finalizar, hacemos un resumen general. Bien, entonces te llega un paciente en la guardia que tiene una sospecha de un ACV. No sé, viene con dificultad en el habla y un lado de la cara caída. Nosotros tenemos que hacer el reconocimiento de esta clínica, que es el FAST, en realidad el FAS, ¿no? Hacemos todo el FAST y nosotros preguntamos, bueno, realmente nos parece un ACV. ¿Qué hacemos? Tenemos que establecer la hora cero. El paciente es candidato a trombolisis, entonces preguntamos cuándo fue la última vez que lo vio bien o preguntamos cuándo fue la última vez que se sintió bien. Y ahí evaluamos la T, tenemos FAST completo. El paciente vino y dijo, bueno, 2 horas, 3 horas, bueno, bien. Vamos a hacer primero la neuroimagen, que es la entrada. Sospecho de un ACV, bueno, hacemos la TAC. ¿Por qué la TAC? Porque necesitamos descartar hemorragia. ¿Vimos hemorragia? Bueno, se trata de un ACV hemorrágico. El manejo es ACV hemorrágico, es otra conducta. Ahora no hay nada en la TAC. Bueno, estamos hablando de una hemorragia. Estamos hablando de un ACV isquémico. No se olviden que puede ser que el paciente venga con algo en la TAC, pero no va a ser hiperdenso, va a ser hipodenso. Hipodenso es porque ya hay un ACV isquémico crónico, ya pasaron varias horas. Entonces ahí se puede ver también, ya sabes que no es conducta de trombolisis y ahí seguimos con el tratamiento que se pueda. Ahora, no es hemorrágico. Bien, hacemos una resonancia. Confirmamos isquemia. Bueno, ahora hacemos la decisión terapéutica. Vimos que es un ACV isquémico y que tiene menor a 4 horas y media. Y no tiene ninguna contraindicación de trombolisis. Bueno, ya está. Hacemos la trombolisis. Ahora, acuérdense también del manejo de la presión arterial. Si el paciente llega con mayor a 120, estoy con esto en la cabeza, 220, 120, bueno, nosotros tenemos que bajar un 15% en las 24 horas. Esto es ACV. Espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen el comentario, un like, inscribirse, todo que hablo todos los youtubers. Bueno, es esto. Espero verte en la próxima. Adiós.